for on this computer. Ahí lo puse yo. Bueno, arrancamos de nuevo entonces. Nuestro primer orador va a ser José González, que es el doctor en nuclear del Instituto Balseiro y de la Universidad Nacional de Cuyo, y tiene un máster en gestión de negocios tecnológicos de la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET y es profesor asociado del Instituto en el área de ingeniería nuclear y mecánica. Tiene más de 28 años de experiencia en termohidráulicos y evaluación determinística de reactores de investigación y de potencia. Desarrolló su carrera principalmente en la CNA, donde trabajó en reactores de potencia como Atucha 2 y Harem, y en el INVAP, donde dirigió grupos de ingenieros. También trabajó en el diseño de reactores nucleares, enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa y fusión nuclear. Y nuestra segunda oradora va a ser Melissa Bertero, que es doctora en Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, y estudió Ingeniería Química en la UTN, en la Facultad Regional de San Francisco. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, y desarrolla actividades e investigación en el INCAPE, en la ciudad de Santa Fe. Es experta en valorización de biomasa residual para obtención de combustibles y productos químicos valiosos vía procesos termoquímicos y catalíticos. Es autora de numerosos artículos en revistas científicas internacionales, capítulos de libros y presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre la temática. Dirigió numerosas actividades de divulgación científica, en especial para niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Es integrante del grupo de investigación GIAT. Entonces, con esta presentación ya vamos a darle el espacio a José para que empiece a presentar su charla. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya fui presentado, así que vamos a iniciar esta presentación para hablar un poco de energía nuclear en la Argentina. José, perdón, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Sí. No se ve. Fíjate a ver si puedo intentar la vuelta. Siempre falla algo. A ver, y de nuevo. Ahora, capaz que está. Ahí está, ahí estamos. ¿Ahí está? Sí. ¿Se ve pantalla completa? Sí. Ahí está, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de energía nuclear en la Argentina. Preparé esta presentación desde un punto de vista más de divulgación, sin entrar en demasiados detalles, que bueno, de todos modos pueden quedar después para las preguntas. Yo actualmente estoy trabajando en el Centro Atómico Bariloche en un proyecto de enriquecimiento de uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, si vamos a hablar de generación de energía nuclear, nos tenemos que remitir al proceso básico, que es la fisión nuclear como generadora de energía. ¿Qué es la fisión nuclear? La fisión nuclear es cuando un átomo pesado, como el que se muestra en esta transparencia, específicamente un átomo de uranio, absorbe un neutrón de baja energía y se fisiona en dos productos de fisión, dos elementos diferentes, digamos, con otra masa, aproximadamente, un poco menos, la mitad del átomo original. Y el uranio, que es un elemento químico que tiene un número atómico de 92, tiene dos isótopos, uno con 143 neutrones en el núcleo, que es el 235, y otro con 146 neutrones, que es el 238. El que es apto para fisionar y producir energía es el 235, que bueno, como suele pasar en la naturaleza, es el menos abundante, se encuentra en un porcentaje de 0,711% en el uranio natural, y hace falta extraerlo con los métodos adecuados para producir los elementos combustibles del reactor. En este proceso de fisión se producen, además de los productos de fisión, dos
entre 2 y 3 neutrones, es un proceso estadístico, en promedio 2,42 neutrones por fisión, y también una generación energética que es del orden de los 200 megaelectronvolts. Entonces, ¿cómo se va generando la energía de origen nuclear? Bueno, a través de una reacción en cadena. Habíamos dicho que cada fisión produce entre 2 y 3 neutrones, además de los productos de fisión y de la generación de energía involucrada. Entonces, si un átomo de uranio 235 absorbe un neutrón térmico de baja energía, produce los productos de fisión, y en este esquema están diagramados 3 neutrones por fisión, los cuales, si uno consigue bajarles la energía hasta los rangos adecuados para producir una fisión adicional, los 3 producirían cada uno una fisión, y así sería generando una reacción en cadena que es exponencial, ¿verdad? En cada generación tenemos un número de fisiones que es 3 a la n, y bueno, esto diverge. Entonces lo que se hace para controlar esta reacción en cadena y que sea autosustentada es colocar elementos absorbentes de modo tal que el elemento absorbente en cada fisión deje solamente un neutrón apto para producir una fisión adicional y los otros los absorba. Entonces, si absorbemos los neutrones restantes y dejamos uno solo por cada generación, cada neutrón va a producir una fisión, y de ese absorbemos de vuelta los restantes y dejamos uno solo activo para producir una fisión, y así se mantiene una reacción en cadena estable y autosustentada. Los elementos absorbentes que se suelen utilizar son cadmio o boro. Típicamente las barras de control que se usan son de carburo de boro, como vamos a ver más adelante. Como decíamos, este es un proceso estadístico, y esos productos de fisión, esos dos fragmentos que surgen del proceso de fisión, pueden ser de distintas características. Acá están esquematizados uno de los más típicos, digamos, que son el estroncio y el xenón, pero es una distribución estadística y pueden ser distintos elementos. Lo importante es que estos productos de fisión decaen emitiendo energía radiactiva, y esa energía radiactiva es necesaria considerarla para qué va a hacer uno con la deposición final de los elementos combustibles una vez que le ha sacado la energía y tiene que sacarlos del reactor, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo usa como combustible uno este proceso nuclear de la fisión para poder generar energía? Bueno, lo que hace es generar pastillitas, como la que se ve en la foto de arriba a la izquierda. Una pastillita que es un cilindrito de aproximadamente 1 centímetro de altura y 1 centímetro de diámetro, como muestra ahí la foto, de dióxido de uranio. Se saca el mineral de uranio de la mina, de la tierra, se procesa hasta llegar a un compuesto de dióxido de uranio, y se forman estas pastillitas o pellets. Estas pastillitas de uranio se meten en el interior de un tubo cilíndrico hueco de un metal, preferentemente de un material poco absorbente de neutrones, como es el circonio. Son en general aleaciones de circaloy. Ese tubo hueco se tapa en las puntas y se hace una varilla, y esa varilla se dispone en algún cierto arreglo geométrico, como el que se muestra acá a la derecha. Este es un arreglo cuadrado que es típico de los reactores PWR o de agua presurizada. Y bien, ¿qué rol juega el agua? Porque agua presurizada, bueno, el agua va a ser nuestro elemento de transporte de la energía en forma de calor que se genera en estos elementos combustibles, para sacar ese calor de ahí, refrigerándolo y llevándolo a través de un ciclo térmico al lugar adecuado de la planta para producir la energía eléctrica. Los elementos combustibles de un reactor, como habíamos dicho, pueden tener distintas disposiciones geométricas. Ese que vimos en la transparencia anterior, en el arreglo cuadrado, es un típico elemento combustible de reactor de agua presurizada liviana, que son los que se usan, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Francia. En la Argentina se usan otro tipo de combustibles, como estamos esquematizando en esta transparencia, con un arreglo tipo clúster, digamos, con un pin central, una de esas varillitas, rodeado por 6, 12 y 18, un arreglo de 37 pines.
Este que está acá arriba a la izquierda es un elemento típico de la central nuclear embalse, que es de diseño tipo Candú o canadiense, y tiene una longitud de 50 centímetros, medio metro, y se colocan varios de estos en serie en un solo canal. Este que está aquí más abajo, bien largo, tiene el mismo arreglo, en forma de clúster, con 37 pines, pero es mucho más largo. Se le coloca un único elemento combustible. Este tiene una longitud del orden de los 5 metros y medio. Entonces se coloca este solo en el canal, en centrales tipo Atucha, como las que están en Lima, en la provincia de Buenos Aires. Y los candús se colocan varios del orden de 12 en cada canal en serie, en forma axial. Hay otros diseños de elementos combustibles también, como estos tipo caja, con plaquitas, ya no son pines, sino son laminitas, que se esquematizan en estos dos que tenemos aquí, que son los que se usan en los reactores de investigación, como es el RA6 que tenemos acá en el Centro Atómico Bariloche. No vamos a hablar mucho de reactores de investigación, porque bueno, no se usan para, por un lado, porque no se usan para producir energía, se usan para otras cosas, como producción de radioisótopos, irradiación de materiales, tratamientos médicos y demás, pero no se usan para producir energía, y bueno, por cuestiones de tiempo quizás lo dejaremos para otra oportunidad. ¿Cómo se disponen esos elementos combustibles en el núcleo de la central nuclear para generar esa energía en forma de calor y llevarla a otro lugar del ciclo térmico de la planta? Se disponen en canales, justamente. Acá hay una foto, un esquema de la tapa, digamos, de lo que es la central nuclear Atucha 2, que tiene 457 canales. Esto amarillo, ahí es la máquina de recambio que actúa sobre la tapa del reactor y puede sacar los elementos combustibles gastados y reemplazarlos por uno nuevo. Y estas barras que entran en diagonal aquí son las barras absorbentes, las que mencionábamos del material típico de carburo de boro, que son las que mantienen la reacción en cadena autosustentada, estable, absorbiendo los neutrones sobrantes de cada una de las fisiones y manteniendo uno solo para cada fisión siguiente, cada generación siguiente. Esta es una foto de la tapa del reactor de la central nuclear de embalse. Cabe destacar acá que estos dos reactores son del mismo tipo en el sentido que usan uranio natural y agua pesada como refrigerante y moderador. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tiene un diseño diferente porque, bueno, este que vimos anteriormente, la central nuclear de Atucha es de origen alemán, de Siemens. Los canales, como ven, son verticales, y en embalse los canales son horizontales, y es otro diseño canadiense tipo Candú. Entonces, ¿qué función cumple el agua? Bueno, el agua va a ser el elemento que nos va a permitir transportar ese calor generado en el núcleo hacia el lugar correspondiente del ciclo térmico de la planta, como vamos a ver ahora más adelante. Y también va a ser las veces del moderador. ¿Qué es el moderador? Un moderador en la jerga neutrónica es un material que le reduce la energía a los neutrones que se producen por fisión. En cada fisión vimos que se producen entre 2 y 3 neutrones, de los cuales se absorben los restantes y se deja uno solo disponible para una siguiente fisión. A ese neutrón hay que bajarle mucho la energía, porque es altamente energético, para que pueda ser absorbido por otro átomo de uranio 235 y producir una fisión adicional. El agua es el elemento que le baja la energía justamente a los neutrones. El agua liviana, como conocemos comúnmente, como H2O, que tiene 2 átomos de hidrógeno. El hidrógeno es un elemento muy adecuado para moderar porque tiene un protón, solo un protón en el núcleo, y el neutrón, que es una partícula neutra, con respecto a la carga eléctrica, tiene una masa prácticamente igual a la del protón. Entonces, cuando dos partículas de la misma masa chocan entre sí, en un choque inelástico, la repartición de energía es parecida entre ambas partículas. En cambio, cuando una partícula liviana choca con una muy pesada, la pesada casi ni se entera, y la partícula pequeña rebota, entre comillas, y se lleva prácticamente la misma energía. Entonces siempre nos conviene hacerlo chocar con algo de masa parecida. Y esto de masa parecida es más adecuado en este caso del hidrógeno, porque tiene prácticamente en el núcleo la misma masa que el neutrón. Entonces es un muy buen moderador,
por lo tanto necesita muy pocas colisiones para llevar al neutrón a rangos de energía baja o térmica, como se conoce, para producir otra fisión. ¿Cuál es la contra? Como siempre hay un pro y un contra, ¿no? Un beneficio y algo que debo manejar. En el caso del agua liviana, el beneficio es que es muy buen moderador, como decíamos, necesita pocas colisiones, por lo tanto los espacios para moderar pueden ser más pequeños y lleva a diseños de reactores más compactos, pero el agua liviana tiene una absorción de neutrones considerable, entonces no puedo poner crítico, es decir, mantener esa reacción en cadena autosustentada con el uranio natural como lo saco de la Tierra. Necesito aumentar la proporción del isótopo físico, que es el 235, a un cierto porcentaje, típicamente en los reactores de agua liviana a presión, al 3,5%, es decir, del 0,711 al 3,5%, mediante un proceso de enriquecimiento que es relativamente complejo. Entonces, la ventaja de estos reactores es que usan agua liviana, que es común, digamos, purificada, pero hay que enriquecer el uranio. Tengo un mejor moderador y son más compactos. En el caso del agua pesada, el agua pesada se diferencia del agua liviana, que es D2O, digamos que es 2 átomos de deuterio y 1 de oxígeno. El átomo de deuterio se diferencia con el del hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo, es decir, tiene el doble de masa. Por lo tanto, cuando un neutrón choca con un núcleo de deuterio, se está encontrando con una partícula del doble de la masa y es peor moderador, entre comillas, que el agua liviana. Pero el agua pesada tiene menos absorciones de neutrones, entonces puedo poner crítico, puedo mantener esa reacción en cadena autosustentada sin que me coman los neutrones y el reactor se me apague, con uranio natural, tal como lo saco de la Tierra, al 0,711% de porcentaje del isótopo físil 235. ¿Cuál es la desventaja? Es que, bueno, son reactores más grandes para la misma potencia geométricamente, porque el agua pesada es peor moderador, entonces necesito más colisiones, más espacio para moderar al neutrón hasta rangos de energía bajos y producir una fisión adicional en un átomo de 235. Entonces, uso el uranio como viene de la Tierra, pero tengo que producir agua pesada. O sea, cada uno tiene en este uso el agua como está en la naturaleza, pero necesito enriquecer el uranio, en este uso el uranio natural, pero necesito producir agua pesada. Unos son más compactos, otros son más grandes espacialmente. La Argentina, la línea que tiene actualmente en operación, a través de las centrales nucleares de Atucha 1 y 2 y Embalse, es esta, la de agua pesada y uranio natural, con una leve modificación que se llama ULE, uranio levemente enriquecido, que se aumenta un poquito este porcentaje de 0,711% al orden del 0,85, no porque no pueda poner crítico al reactor, sino por una cuestión de eficiencia. Se ha demostrado que son más eficientes los reactores de agua pesada con un poquito de enriquecimiento en el uranio. Entonces, ¿cómo es el ciclo térmico de una central? ¿Cómo se produce la energía? Bueno, es energía que se produce en esos núcleos que mostramos, compuestos por elementos combustibles. El agua pasa a través de los elementos combustibles, sale caliente, se hace pasar por el interior de unos tubos hacia un generador de vapor, y transfiere el calor a un circuito secundario que está a menor presión que el primario, y por lo tanto puede hervir, digamos, puede producir vapor, puede cambiar de fase. Ese vapor se manda a mover los álabes de una turbina, la turbina se acopla mecánicamente a un generador eléctrico y se produce la energía eléctrica con un ciclo térmico totalmente convencional. Ahí lo único distintivo es de dónde sale el calor de este proceso de fisión. Después del proceso convencional, el agua que sale de la turbina se manda a un condensador que toca con unos tubos fríos y se vuelve a condensar a forma líquida y se vuelve a inyectar al generador de vapor en un ciclo cerrado que sería secundario. El primario es el que pasa por los elementos combustibles, está separado físicamente del circuito secundario a través de los tubos de generador de vapor y circula solo en el interior del reactor. Y tanto el generador de vapor como el núcleo, como el recipiente de presión del reactor, se colocan adentro de una contención que se estanca. Y después de ahí para afuera el circuito es totalmente convencional. Eso que condensa
el agua, el vapor del generador que pasó por la turbina y movió los álabes, la vuelve a forma líquida para volver a inyectarla. Son tubos fríos que toman de una cierta fuente fría, agua a temperatura mucho más baja, que puede ser de un río, un lago o inclusive hasta del mar. En el caso de las centrales argentinas tenemos las dos primeras alternativas, río y lago. Estas son una vista de las centrales nucleares argentinas, que son Atucha 1 y 2, de 357 y 745 megavatios eléctricos de producción de energía respectivamente, que están en Lima, en la provincia de Buenos Aires, y la central nuclear de Embalse de 640 megavatios eléctricos, que está en Córdoba. Ambas las opera la empresa NASA, Nuclearélectrica Argentina Sociedad Anónima. En esta foto de Atucha se puede ver la esfera de contención. Lo que se ve acá es Atucha 1, Atucha 2 está un poco a la izquierda, es más grande. La esfera de contención de Atucha 2 tiene el orden de 60 metros de diámetro. Se ve esta isla nuclear, digamos, donde veíamos que estaba el recipiente de presión, el núcleo reactor cuando genera vapor, y ese vapor se manda a este edificio naranjita de acá de la izquierda, que es el edificio convencional, que es la turbina y el generador eléctrico. Y la fuente fría en este caso, que no se ve en esta foto, está un poquito más abajo, es el río Paraná de las Palmas. En el caso de la central nuclear de Embalse, este cilindro es la contención, donde está el núcleo y los generadores de vapor, es otro diseño, es tipo cilíndrica la contención, y este edificio al lado es el edificio de turbina y generador, donde se descarga, se toma el agua de la fuente fría del lago, del embalse del río Tercero, y se descarga el mismo lago a través de este canal de descarga largo, que está para poder devolver al lago el agua a una temperatura similar a la que entró. En el caso del río Paraná de las Palmas, no es necesario un canal tan largo porque es tan grande el caudal del río Paraná, y tampoco lo que necesita la central comparado con el caudal del río, que no modifica absolutamente en nada la temperatura del mismo, la devolución del agua después del condensador. Estas dos centrales, Atucha 1 y 2, como dijimos, están cerca de la ciudad de Lima. Atucha 1 entró en operación en el año 74, y Atucha 2 entró en operación hace relativamente poco, en el año 2015. Y la central nuclear de Embalse entró en operación en el año 83, y se le hizo un proceso de extensión de vida recientemente, y en el año 2016 ganó otros 30 años más de vida útil. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas, digamos, de la generación de energía de origen nuclear? Bueno, la ventaja es la densidad de potencia, ¿no? En una sola pastillita de uranio hay mucha energía para producir a través de las fisiones. Este grafiquito lo esquematiza cualitativamente. En una pastillita de uranio se puede producir la misma energía que 565 litros de petróleo, una tonelada de carbón o 480 metros cúbicos de gas. Y de estas pastillitas recordamos que hay un montón en toda la vaina combustible, varios pines en cada elemento combustible y varios elementos combustibles en todos los canales que forman el reactor. Entonces son millones de pastillas, es un montón de energía acumulada. ¿Cuál es la parte difícil, digamos? Porque hay que manejar con mucho cuidado, es la parte de seguridad. Obviamente tenemos una densidad de potencia muy alta almacenada, y tenemos esta reacción en cadena que hay que controlarla por métodos activos muy bien para mantenerla autosustentada y poder apagar el reactor cuando sea necesario. Entonces requiere mucho ojo en la seguridad, tanto en la operación, y aparte tenemos el tema de los productos de fisión, que son los que quedan alojados, estos productos de fisión que decaen radiactivamente, quedan alojados en el elemento combustible gastado, y es necesario una estrategia para disponer esos elementos combustibles gastados una vez que salen de la central. Este es un diseño de un reactor argentino que se llama CAREM, que lo está diseñando la CONEA, la Comisión de Energía Atómica. Es un diseño, un SMR, se llama Small Modular Reactor, porque es un reactor pequeño y tiene características de seguridad inherente, porque en este caso la circulación de ese agua a través del núcleo no se realiza por métodos activos como bombas, sino por métodos naturales como es la convección natural.
es decir, el peso de una columna fría que está en la zona anular, empuja a la columna caliente que está en el centro, que sale de los elementos combustibles, y así se genera la circulación de forma natural en el interior del primario del reactor, donde los generadores de vapor están metidos en esta zona anular, y está todo integrado, tanto generadores de vapor, como el núcleo, como el presurizador, que es el que controla la presión del sistema, en un mismo recipiente de presión, un reactor muy compacto. Y acá podemos ver una comparación entre lo que es el circuito de un PWR clásico, digamos, un reactor de agua presurizada liviana, con su recipiente de presión, con el núcleo, los dos generadores de vapor y el presurizador, todos interconectados a través de cañerías. En el caso del CAREM, está todo integrado en el mismo recipiente de presión, lo cual le da una característica de seguridad muy fuerte. La diferencia, los dos son reactores de agua presurizada liviana, el CAREM también usa el ciclo agua liviana, uranio enriquecido, pero es un reactor pequeño, digamos, integrado, y la diferencia de potencia está del orden de los 1000 megavatios, se están alcanzando hoy en día los PWR clásicos, y el CAREM es un reactor pequeño, del orden de unos 25 megavatios, está pensado para poner en localizaciones específicas para generar energía para esos alrededores. Bueno, creo que hay mucho más para hablar. Veo que estoy llegando al límite de tiempo. La presentación tiene varias cosas más relacionadas con el ciclo de combustible, con la producción de agua pesada, con cómo se extrae el uranio y demás, pero no va a haber tiempo para hablarlo. Quizá quede para alguna otra presentación en otra oportunidad. No quiero extenderme para no robarle tiempo a la doctora. Y bueno, supongo que podemos hablar de algún otro tema o algunas consultas específicas de esto que hemos charlado en este espacio en la parte de preguntas. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, José. De nada. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a dejar todas para el final. Así que, Melissa, si quieres empezar con tu presentación, adelante. Bueno, a ver si puedo compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, ahora sí. Bueno. Perfecto. Bueno, mi nombre es Melissa Bertero, ya me han presentado, así que vamos a obviar la parte de descripción. Les voy a contar un poquito, bastante resumido, digamos, la situación actual de los biocombustibles en Argentina y algunas perspectivas o tendencias que pueden llegar a tomar rumbo en los próximos años. Yo trabajo en el INCAPE, que es el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica en la ciudad de Santa Fe. Bueno, pertenezco al CONICET, y bueno, lo principal de este instituto es obviamente la parte catalítica, el desarrollo de procesos catalíticos, para sobre todo la industria del refino de petróleo, y bueno, ahora el tema de las biorefinerías, que es sobre lo que voy a hablar. Bueno, muy por arriba les voy a comentar cómo, quizás ya lo conocen, cómo es la constitución actual de la matriz energética en Argentina. Podemos ver que solamente un 10% y no llega de la energía total utilizada en nuestro país corresponde a energías renovables, fuentes renovables, y que a su vez la mitad de eso, solamente la mitad de eso corresponde a lo que se llama bioenergía, que es la proveniente de la biomasa. En ese sentido tenemos dos grandes líneas, digamos, en Argentina hay tres productos grandes de bioenergéticos, que son los biocombustibles líquidos, que actualmente son el biodiesel y el bioetanol, la energía térmica producida finalmente por el consumo de leña y bagazo y otras biomasas celulósicas, y el biogás en menor medida. Entonces, fíjense que solamente un 2%, un 2,5% del total de la energía
consumida en Argentina corresponde a los biocombustibles líquidos. Entonces, ¿por qué es importante esto de los biocombustibles? Porque la energía para el transporte actualmente representa el 30% del total, ¿no? Y hoy en día el 98% proviene de fuentes de petróleo. Entonces, lo que conocemos de la natural limitación que tienen estos recursos, además de la contaminación y demás, hacen interesante el tema del desarrollo de los biocombustibles. Acá les pongo la definición de lo que es el biodiesel y el bioetanol, para que sepamos lo que estamos hablando. El biodiesel son los ésteres metílicos que se producen a partir de un aceite vegetal, o animal, finalmente vegetal. Y el bioetanol es etanol, que es producido a partir de los azúcares contenidos en la biomasa. Bueno, acá les muestro la representación que tiene en el mundo, cada zona del mundo, digamos, en lo que es la producción de biocombustible. Fíjense que Sudamérica y Centroamérica, básicamente Brasil y Argentina, tienen un alto porcentaje de representación acá, siendo Brasil el primer productor de bioetanol derivado de caña de azúcar, y Argentina el primer exportador de biodiesel. Lo que es Norteamérica, Estados Unidos, es el principal productor mundial de bioetanol. Fíjense que entre estas dos zonas representan el 70% del total de biocombustibles producidos en el mundo. O sea que Argentina está en un lugar bien posicionado. Actualmente los biocombustibles representan, como dijimos antes, solo el 2-3% del total de combustible de transporte. Pero es una industria que ha tenido una rápida expansión. En 10 años, por ejemplo, se triplicó la cantidad de industrias de este tipo. ¿Qué pasa en Argentina? En el 2006 se sancionó una ley que es la que proporcionaba el marco para el desarrollo de la industria de biocombustibles. Finalmente, después de varias idas y vueltas, en 2010 se implementó y estableció un contenido mínimo de corte de incorporación de bioetanol a la nafta del 5% y de biodiesel al gasoil del 5% en el mercado interno. Es decir, todos los quienes vendieran nafta y gasoil en Argentina debían cortarlo con bioetanol y con biodiesel. Eso se fue elevando paulatinamente hasta que llegamos a un 10% de biodiesel y un 12% de bioetanol en nafta. Bueno, vamos a empezar con el biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Dijimos que son los ésteres metílicos o ésteres alquílicos de ácidos grasos. Entonces, partiendo, muy simple se los voy a comentar, partiendo de una molécula de triglicérido, esto es un constituyente básico de los aceites y las grasas. Aquí tenemos las cadenas laterales, que son las que se van a romper de esto, para unirse con moléculas de alcohol, en este caso es un metanol, 1 a 1, para producir 3 ésteres metílicos, en este caso, del ácido graso en cuestión, que tengamos acá. ¿Qué es lo que pasa con la otra parte de la molécula, con esta? Bueno, entonces forma el glicerol con la otra parte del metanol, ¿no? Esto es muy simple. Glicerol o glicerina, que es el subproducto principal de la industria del biodiesel. Bueno, ahora esto puede ser cualquier grasa o aceite, de origen vegetal o animal. Pero obviamente, como en todo, hay una preferencia por algo que da más rendimiento o más facilidad de procesamiento. En este caso, en nuestro caso, el aceite de soja. ¿Qué pasa respecto del alcohol? Acá yo les puse el ejemplo del metanol porque es el comúnmente utilizado. Pero también está la posibilidad de intercambiarlo con etanol. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Fíjense un cálculo muy simple que hay aquí, donde el rendimiento del proceso, en gramos de biodiesel o de ésteres metílicos, etílicos en el caso del etanol, es mucho mayor con el etanol que con el metanol. Entonces, además de que el etanol es menos tóxico que el metanol, y logra una independencia en cuanto a las materias primas no renovables, porque el metanol deriva del gas natural, ¿no? En el proceso de producción. Entonces, parte de la producción del bioetanol argentino se puede destinar para producir biodiesel. De este modo estaríamos medio independizándonos de lo que es las fuentes no renovables. No obstante, la independencia esa siempre es parcial y limitada porque el consumo de energía para los procesos
generalmente proviene de combustibles fósiles. Bueno, ¿cómo se fabrica el biodiesel? Esto es esquemático. Acá vemos en lo que es reacción, cómo está la etapa de clasificación, que es la que le comentaba recién. Se hacen en 2 etapas, pero previo a eso y posterior a eso, hay etapas que son necesarias e indispensables para producir un biodiesel de calidad comercial o aceptable y que se pueda exportar. Entonces, partimos de un aceite crudo, hay una etapa de pre-tratamiento que incluye un desgomado, una neutralización y un secado, que es para acondicionar el aceite, es decir, modificar las propiedades, eliminar fosfolípidos y algunos otros componentes que vienen con los triglicéridos, que van a hacer que el rendimiento sea bajo, o que van a quedar emulsificados en el biodiesel, y eso va a empeorar la calidad y no va a permitir que se alcancen los estándares requeridos para el combustible. Luego entonces hay 2 etapas, donde fíjense, como les comentaba, que se separa lo que es la glicerina en 2 partes, como subproducto, y luego de la segunda etapa de transesterificación, viene una etapa de purificación del combustible, del biodiesel obtenido. También un lavado, un secado, un clarificado. Para obtener entonces el producto final con las características adecuadas. Acá están, nada más que a modo informativo, más o menos las condiciones del proceso. Se utiliza un catalizador para la reacción de transesterificación, que es homogéneo a nivel industrial, es hidróxido de sodio generalmente. Si bien hay muchas investigaciones, y de hecho en este instituto en el que trabajo, otros grupos han trabajado en el desarrollo de catalizadores heterogéneos, que van a reducir el manejo de los líquidos, de los productos de reacción, de los efluentes y de los reactivos, porque obviamente la separación de esos catalizadores heterogéneos sólidos es mucho más sencilla que de un catalizador homogéneo. Pero todo eso aún no está implementado a nivel industrial, sigue siendo los catalizadores homogéneos los de preferencia. Bueno, acá entonces la cadena global del suministro de biodiesel, arrancando en nuestro caso en Argentina con la producción de soja. Fíjense que previo al ingresar a la planta de biodiesel, que es esta, hay toda una serie de etapas anteriores, que empiezan con la producción de la soja, el almacenamiento de transporte. Ahí se lleva la gran mayoría del costo del biodiesel, se lo lleva a esta primera etapa que vemos en verde acá. Luego tenemos una molienda y extracción del aceite, que fíjense que es el 28% del total que ingresa en la molienda, o sea, es aceite que entra para producir biodiesel. Entonces, el restante, generalmente es el expeller, que se utiliza como biofertilizante agrícola. No es que se tira, sino que se vende, es un subproducto. Ya una vez que el aceite ingresa a la planta de biodiesel, ocurre todo lo que les conté antes, que arranca a acondicionarse el aceite para producir el biodiesel, para luego acondicionar el biodiesel y luego pasar a la etapa de mezclado y distribución. Como dijimos acá, tenemos el glicerol como principal subproducto, que es un insumo que se vende, y ya vamos a ver cómo, para industria farmacéutica y cosmética. ¿Qué pasa con la distribución y la venta del biodiesel? Fíjense que se utiliza más o menos igual lo que se exporta, o sea, se vende afuera y adentro más o menos de manera equitativa. Esta es una situación, panorama general de lo que está pasando en Argentina actualmente con el biodiesel. Hay un total de 36 plantas funcionando. Fíjense que acá están distribuidas en función de su tamaño. Las grandes son generalmente integradas, es decir, que tienen desde el cultivo de la soja hasta la producción del biodiesel. Y luego están las grandes no integradas, que no tienen la producción, y bueno, medianas y pequeñas. Hay mucho que es mediana, industria mediana, pymes, digamos, en Argentina. Como les comentaba, todo el biodiesel de Argentina se está produciendo a partir de aceite de soja, a pesar de que hay otras materias primas que pueden utilizarse, las cuales también hay grupos que han estudiado mucho otras biomasas, pero bueno, actualmente en Argentina es aceite de soja. La producción está concentrada
en esta zona, donde vemos acá, que es obviamente la zona sojera del país. Hay una capacidad instalada en el total de 36 plantas, de 4,5 millones de toneladas por año, y se están produciendo más o menos 2,5 millones por año de toneladas. Una parte va al mercado interno y una parte al internacional, como les comentaba. Dentro de las ventajas de la utilización del biodiesel, digamos, así como otros biocombustibles, está el ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero, en realidad, que ascienden al 70%. Pero hay que tener cuidado cuando uno habla de esto, porque no se están teniendo en cuenta la energía consumida en el proceso, digamos, para producir ese biodiesel. Acá estamos hablando de que si yo quemo biodiesel en un motor, estoy generando un 70% menos de dióxido de carbono, porque hay una reabsorción y demás. Pero hay que tener en cuenta que hay otras consideraciones que hacer en cuanto al procesamiento, donde se utilizan energía de origen fósil. Bueno, respecto a la normativa, les decía que hay una ley nacional que llegó a incorporar el 10% de biodiesel al gasoil en Argentina. ¿Qué es lo que pasó últimamente con esto? En el agosto del 2021 se creó un nuevo marco regulatorio para la ley de biocombustibles que redujo el corte de biodiesel del 10 al 5. Estaba escrito en la letra chica que con la posibilidad de reducir hasta el 3%. Esto obviamente afecta de manera importante la industria del biodiesel, y se armó un poco un revuelo, digamos, porque obviamente los productores exigían que se vuelva, recomendaban, que se vuelva al 10% por lo menos, considerando además que Brasil y otros países están entrando hasta el 15, 13, 15%. Y es factible, digamos, mecánicamente incorporar entre un 20 y un 25% de biodiesel. Entonces, ahora, hace unos días, se publicó una nueva reglamentación, digamos, donde se aumentó ese valor otra vez a 7,5%, con un 5% adicional por 2 meses. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema de desabastecimiento de diésel. Actualmente, las petroleras hoy en día están importando diésel para satisfacer el mercado interno, por eso está este problema que estamos teniendo, y el biodiesel que tenemos acá en Argentina sobra. Entonces, no es que se puede reemplazar el 100%, pero bajar en este momento el corte de biodiesel representaba un problema adicional al abastecimiento de combustibles. Bueno, finalmente estamos medio solucionados con esto, veremos qué pasa. En esta otra diapositiva les quería mostrar qué es lo que está pasando en Argentina en cuanto a la producción, o sea, la industria de biocombustibles. Ahora de biodiesel, después les voy a contar del bioetanol. Fíjense que acá tenemos graficado la producción en azul, en verde las exportaciones, y en rojo el mercado interno, las ventas del mercado interno. Fíjense que hay dos descensos importantes que fueron en 2013 y en 2015, tanto de la producción como de las exportaciones. Una viene de la mano de la otra. En el 2013 hubo un aumento importante de los impuestos de la Unión Europea, que es nuestro principal comprador, y en el 2015 hubo una baja importante del precio del petróleo. Entonces, obviamente, los países que no están obligados a cortar el gasoil, dejaron de comprar. ¿Para qué van a comprar biodiesel si pueden utilizar algo más barato, que es el gasoil, y no están obligados a cortar? Bueno, esto hasta 2018. Fíjense que acá les muestro la distribución por provincias de la producción de biodiesel. El 70 y pico % de todo lo que se produce en el país lo produce Santa Fe, la provincia de Santa Fe, y Buenos Aires. Como les mostraba antes en el mapa, es la zona donde está la producción de soja, lógicamente por una cuestión de practicidad de transporte, porque recordemos que la producción y el transporte de los granos representa la mayor parte del costo del biodiesel. Entonces, es lógico que la industria esté instalada donde se produce la materia prima. Ahora, en esta otra gráfica vemos lo mismo que en la anterior, pero para los últimos 3 años, del 2019 al 2021. Fíjense que el año de la pandemia fue terrible para todas las industrias, incluso para esta.
hubo menor consumo, tanto local como extranjero, de biocombustibles, lo cual hizo que, fíjense que acá bajó la exportación, el mercado interno y la producción, todo. Y en esta otra gráfica les muestro la evolución en los últimos 3 años, en este periodo, del precio del biodiesel en función del precio del aceite de soja, que es la materia prima con la que se produce. Fíjense que el biodiesel estuvo estancado, porque hubo un freno al precio, a la actualización de los precios de los combustibles, e incluso, fíjense que hubo un momento en que valía más el aceite de soja que el biodiesel. Entonces imagínense que el funcionamiento de la industria en ese punto, digamos, fue terrible. Luego empezó a repuntar de a poco, lo que va de la mano con este aumento que estamos viendo ahora, que creemos que va en alza. Bueno, les comentaba también que el glicerol, o la glicerina, es el subproducto principal de la industria de biodiesel. Y para que algo sea rentable, tiene que poder venderse o aprovecharse todo lo que se genera en el proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los argentinos con el glicerol? Lo estamos vendiendo afuera. Lo vendemos de manera bruta, línea azul, esto es en toneladas por año, o lo vendemos refinado, en línea roja. No hacemos nada con el glicerol que no sea venderlo. A lo sumo lo mejoramos, lo refinamos, nada más. Bueno, acá está el precio por tonelada de glicerol. Y hay una oportunidad de desarrollo acá, a partir del glicerol, de lo que se llaman biorefinerías integradas, que es lo que les voy a hablar ahora, después de esta introducción. Si nosotros tomáramos el glicerol y produjéramos los químicos valiosos que se pueden obtener a partir de él, el valor agregado que estaríamos otorgándole sería mucho mayor, y podríamos vender cosas mucho más caras que el glicerol como tal. Bueno, respecto del biodiesel, en Argentina hay algunas líneas que se están impulsando, digamos, además de lo que es la producción, que es aprovechar algunos otros residuos que no sean el aceite de soja, como para producirlo, al biodiesel, desarrollar tecnologías en condiciones supercríticas, que esto, si bien es costosísimo, tiene una eficiencia de producción mucho mayor y más facilidad de separación y demás. Y bueno, luego todo lo que es el desarrollo de la oleoquímica, es decir, a partir de la soja, generar un abanico de productos, no solamente el biodiesel y el glicerol, sino un abanico de productos que deriven del aceite de soja. ¿Qué pasa entonces con el bioetanol? El otro biocombustible que tenemos en Argentina. Acá tenemos dos materias primas con las que se produce, que es la caña de azúcar y el cereal, que es el maíz, acá. Todo el bioetanol que producimos lo estamos consumiendo en el mercado interno, en ese corte que yo les decía, de la nafta obligatoria. Tenemos 19 plantas en funcionamiento, 72% corresponden al procesamiento de caña de azúcar y están nucleadas en esta zona, Tucumán y acá arriba, y el 28% corresponde a la producción de bioetanol a partir de maíz, que está en la zona de La Pampa. Como les decía, tenemos un 12% de corte obligatorio que está suministrado prácticamente por igual cantidad de caña y de maíz. La producción es similar de ambas materias primas. Estamos produciendo 880.000 toneladas por año, menos que el biodiesel, y bueno, como les decía, lo consumimos todo acá. El nuevo marco regulatorio, que es el que les contaba del biodiesel, no modificó el corte de bioetanol, por tanto, seguimos igual. ¿Qué pasa acá con la producción y la venta del etanol? Fíjense que, a diferencia de lo que pasaba con el biodiesel, como consumo interno, creció la industria. Tenemos una distribución por provincia, donde hay 2 provincias mayoritarias, que es Tucumán y Córdoba, y luego un aporte equitativo de las demás. Últimos 3 años, ¿qué es lo que ha pasado? Obviamente una baja acá, por lo que les mencionaba, que es el menor consumo local, y de combustibles. Y acá vemos los precios en función de cada una, o sea, el precio del maíz en función del bioetanol y el precio de la caña de azúcar en función del bioetanol,
y vemos que también no hubo estancamiento, y en este lugar, en este momento, volvió a pasar lo mismo que con el biodiesel. Era más caro producir bioetanol que tener el maíz. Bueno, ¿cómo se produce el bioetanol? Vamos a tomar el ejemplo de la caña de azúcar. Tenemos una molienda, una fermentación, que se hace a partir de un microorganismo que genera etanol a partir de ciertas moléculas exosas, como la glucosa. No puede procesar ni celulosa, ni pentosas, ni ninguna otra molécula que no sea exosas. Luego se destila y se produce el etanol. Este es más sencillo que el otro. Ahora bien, está la posibilidad de utilizar en lugar de material de carbohidratos, digamos, material lignocelulosa. Para esto necesitamos tener una etapa previa de acondicionamiento, que generalmente es con ácidos, para poder romper la estructura de ese material y generar mayor acceso a las moléculas de interés, y luego una hidrólisis enzimática, que se llama sacarificación, que a partir de una serie de enzimas, lo que hace es destruir, romper la celulosa en sus monómeros, que son sus componentes, que es la glucosa. Y esa glucosa entonces puede seguir el proceso que teníamos acá arriba, fermentarse, destilarse y producir. Ahora, la biomasa lignocelulósica tiene además la hemicelulosa, que está compuesta por pentosas y algunas exosas. Entonces, están todo unido. Entonces, si logramos también con otro tipo de enzima separar las exosas de acá, podemos fermentarlas y obtener mayor cantidad de etanol. Esto es en material lignocelulósico. Ahora, acá como les contaba, la biomasa lignocelulósica, que ya no es el carbohidrato, sino es